Bienvenidos a EGEPUT. Mi nombre es Silvia Huiz Alvarado. Bueno, ya me han hecho la presentación y el día de hoy quiero felicitar a EGEPUT por su 7º aniversario y a la vez muy complacida de poder compartir el día de hoy con todos ustedes pues mi experiencia profesional sobre los casos de violencia familiar que vengo tramitando yo desde el 2017 hasta la fecha. Bien, el tema de las medidas de protección en los casos de violencia familiar y violencia de género es un tema que nace más que todo con la ley 3364, ¿no? Donde más que todo facilita el acceso a la justicia para poder otorgar estas medidas de protección básicamente a víctimas, ¿no? Víctimas de violencia familiar, víctimas por violencia de género. Entonces, desde ahí es básicamente el trabajo que viene desarrollando todo nuestro sistema de justicia, tanto fiscales, jueces, abogados, policías, para atender estos casos, porque a partir de la ley 3364 todos conocemos que estos índices de casos se han incrementado abismalmente a diferencia de antes, ya sea por la difusión, ya sea porque este proceso ya también es más célere. Bueno, entonces vamos a ver pues en los casos de las medidas de protección, para quienes alcanza esta protección, ¿no? Antes de la ley 3364, pues más que todo se consideraba a la familia y la familia tenía que ser pues los esposos, ¿no? Y entraba mucho a cuestionar en cuanto a la relación de convivientes. Sin embargo, con la ley 3364, esta protección incluso abarca, se extiende para los convivientes, incluso hasta para las exparejas. O sea, no basta el vínculo de consanguinidad, afinidad, sino que incluso se ha extendido este ámbito de protección para las personas que viven bajo el mismo techo, considerando, ¿no?, que tienen un trato familiar. Bien, y por otro lado también, más allá de haber extendido esta protección para los integrantes de la familia, también vemos que protege a la mujer por su condición de género. Y aquí justamente vamos nosotros a entrar a analizar, ya, entonces vamos a ver a quiénes específicamente protege esta ley 3364 para finalmente otorgarles medidas de protección. Cuando nosotros hemos desarrollado ese trabajo de otorgar medidas de protección, muchas veces ha ocurrido problemas en cuanto a la identificación sobre los integrantes de la familia y la violencia de género. Y muchas veces en nuestra práctica se ha utilizado de manera indistinta la violencia familiar y la violencia de género. Y eso en sí es un problema, porque el problema mayor es cuando uno va a hacer un requerimiento acusatorio, ¿no? Porque justamente ahí va a pasar un control de legalidad, de definir una imputación concreta, y es donde justamente quizás los casos se caen, los casos se devuelven a la fiscalía porque no se ha identificado hasta la fecha, ¿no?, a qué sujeto de protección específicamente protege la ley o dónde se está adecuando. Bien, la violencia contra la mujer por su condición de género, vamos a ver nosotros que tiene diferentes elementos, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de la violencia contra la mujer por su condición de género, existen diferentes elementos. El básico y principal que tiene que estar siempre para identificar es la manifestación de discriminación. Seguidamente, tendríamos que ya identificar ahora si este caso ingresa a una relación de dominio, de control, de ejercicio de poder, de sometimiento o subordinación. ¿Por qué? Muchas veces, como les señalaba, se genera un error en esta identificación, tal como cuando se identifican los integrantes del grupo familiar, donde ustedes ven que los elementos no exigen una manifestación de discriminación, sino que habría que identificar en estos hechos de violencia si esto se da bajo una relación de confianza, de poder o una relación de responsabilidad, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Avi Ágreda, la mujer que fue atacada por su
por su ex compañero de trabajo, quien le habría quemado en el bus y a los pocos días falleció. En ese caso, por ejemplo, se identificó que no era, definitivamente no calzaba una violencia contra los integrantes del grupo familiar, sino que calzaba dentro de una violencia contra la mujer por su condición de género. Pero ahí justamente la Fiscalía tuvo que identificar esta manifestación de discriminación, ¿no? El reproche, el desprecio de esta persona, de este autor del delito, para querer acabar con la vida de ella quemándola, en base a que al no aceptar el rechazo de esta persona, ¿no? Entonces tenía una concepción de que si no es para él, no es para nadie, y de esta forma se podría exteriorizar o reflejar de que no le daba este valor como persona, ¿no? Sino le daba un trato como un objeto, ¿no? Entonces ahí es donde, por ejemplo, se identifica la manifestación de discriminación. Ese es uno de los primeros elementos, pero seguidamente se tenía que también demostrar esta relación del dominio, del ejercicio de poder, ¿no? Los que hemos escuchado este requerimiento la audiencia, que ha sido televisado en todos los medios, también se identificaba de que esta persona la perseguía, le esperaba fuera del trabajo, fuera del hogar, de la casa de ella. Entonces ahí había un ejercicio de control, ¿no? ¿Y en base a qué? Porque esta persona decía que ya anteriormente, porque le daba regalos, ¿no? Él se sentía con el derecho de poder perseguirla, cortejarla, insistentemente la llamaba por teléfono incluso. Entonces, la violencia contra la mujer por su condición de género, en la práctica quizás es un poco más difícil demostrarlo. Ahora, cuando nosotros hablamos de la violencia contra los integrantes del grupo familiar, lo importante es identificar, ¿no?, cualquiera de estos elementos, la relación de responsabilidad. Y aquí, por ejemplo, en muchos casos se ha visto en las audiencias, sobre todo en los procesos penales, cuando, por ejemplo, la Fiscalía hace un requerimiento respecto, por ejemplo, la mamá que golpea al menor, ¿no?, infringiendo su deber de cuidado, de protección, de educar. Sin embargo, tiene estas conductas como agredir. Incluso ha habido últimamente unos casos en los que la mamá ha llegado a quemarle la mano al menor porque perdió 5 soles, ¿no? Entonces, esta es la relación de responsabilidad. En otros casos, por ejemplo, también la relación de confianza se ha dado entre ex convivientes. Por ejemplo, cuando ambos han compartido el hogar, de pronto al quebrantamiento de la relación, esta persona se ha retirado del hogar y nuevamente ha regresado, ¿no? Ha regresado por una de las razones, porque tiene que ejercer un régimen de visitas del menor de edad y aprovecha que la madre está sola y en lugar de visitar y atender al menor, aprovecha que ella está sola para pretender retomar la relación y ante la negativa querer abusar sexualmente de ella, ¿no? A pesar de que ella ya no tiene ningún interés, y si bien le permitió ingresar al domicilio, no fue con la finalidad de tener un reencuentro sentimental, sino básicamente para ver al menor. Más aún en estos casos se suele dar cuando los menores tienen 2 años, 1 año, ¿no?, donde no es fácil quizás darle un régimen de visitas al otro progenitor con externamiento, pero lejos de cumplir esta finalidad de visitar al menor, aprovecha pues las circunstancias como que la víctima puede estar sola en este domicilio para irse más allá. De igual forma también se podría identificar esta relación de poder que va muy similar, se podría decir, a la relación de responsabilidad, ¿no? Es muy similar, por ejemplo, cuando los hijos adultos, ¿no?, en lugar de proteger, cuidar a sus padres adultos mayores, por el contrario, los ponen en una situación de abandono o los maltratan, porque algunos de ellos piensan pues que más vale el padre adulto muerto que vivo, ¿no?, por los temas de la herencia. Entonces ven cualquier forma, ya sea física o psicológica, acabar con la vida de este progenitor. Entonces, más o menos de esta forma se puede identificar, se tendría que identificar en qué circunstancias nos encontramos, ¿no? Si estamos ante
una violencia contra los integrantes del grupo familiar o una violencia por su condición de género. Ahora, hay otro tema acá que muchos han señalado, pero a ver, la mujer que es conviviente y que es agredida por su pareja, esta mujer que es agredida por su pareja puede calzar dentro de una violencia por su condición de género, como puede calzar en un supuesto de integrantes del grupo familiar. Claro que sí, desde mi punto de vista sí calzaría, pero hay que tener en cuenta que cuando nosotros vamos a apostar por una violencia por su condición de género, se podría decir que la valla es más alta para poder demostrarla, para poder corroborarla, porque la manifestación de discriminación en nuestra práctica ha sido muy cuestionada, muchos dicen que es muy subjetiva. Entonces, frente a un escenario en el cual veo que estos sujetos se pueden calzar tanto violencia familiar o violencia de género, pues yo apostaría que por temas probatorios, mejor ir por una acusación de integrantes del grupo familiar. Bien, vamos a ver también cuál ha sido la finalidad para que se puedan otorgar estas medidas de protección, ¿no? A ver, estas medidas de protección, de acuerdo a la definición, ya todos conocemos lo que señala la ley, que el objeto es erradicar, cesar los hechos de violencia, ¿no? Sin embargo, ya yendo más allá a un plano, ¿qué es lo que dicen nuestros juristas? ¿Qué es lo que dice el Tribunal Constitucional? Por ejemplo, en el año 2017, para María de la Ledesma, la ex magistrada, señalaba pues que las medidas de protección son medidas de carácter temporal, ¿no? Que estaban destinadas a garantizar la integridad física, psicológica y moral de la víctima. O ahí se olvidaron, creo, de la violencia económica, porque la violencia económica también ya protegía la ley 3364. Pero bueno, vayamos a ver en sí, la medida de protección pues tiene un carácter temporal, pero hoy en día muchos ciudadanos cuando vienen, por ejemplo, en consultas, señalan, por ejemplo, un caso muy extremo. Hace poco vino un señor y me decía que hace 2 años tiene medidas de protección porque tuvo una discusión con su pareja y a partir de ahí hace 2 años que no puede ver a sus 2 hijos con quienes ha vivido, ¿no? Desde su nacimiento con ellos. Y bueno, estas medidas de protección, de impedimento de acercamiento, desde ya muy ambigua, porque si el juez conoce que esta pareja de convivientes no casados comparten un hogar y hay hijos de por medio, ¿cómo puede decir impedimento de acercamiento, ¿no? O en todo caso, se da un impedimento de acercamiento, pero ¿cuáles son los límites? Tendría que ser una medida de protección que realmente sea clara. Bien, después vamos a hablar de este tema, pero a lo que voy es la temporalidad, ¿no? El ciudadano común cree que pues ya están las medidas y esto es como una sentencia, pero no es como una sentencia. Justamente estas medidas de protección son de carácter temporal, más aún cuando se trata de la familia, que el Estado y la Constitución política promueve la familia, su integridad, ¿no? Esta unión familiar justamente para que pueda crecer, desarrollarse esta familia. Ahora, sin embargo, pues cuando se tratan de hechos de violencia, es necesario a veces cesar o apartar, pero esto tiene que ser de manera temporal. ¿Temporal por qué? Porque el Estado tiene que proteger, tiene que dar formas en las cuales quizás esta persona agresiva pueda cambiar su conducta. ¿Cómo? A través de terapias psicológicas, ¿no? Entonces es el Estado el quien tiene que supervisar, controlar ello. Pero vemos pues en la práctica que muchas veces estas medidas de protección no se otorgan, pero no hay un control riguroso sobre ello, ¿no? Y bueno, finalmente vemos muchas familias que están siendo lamentablemente desintegradas, pero ¿quién es el que más sufre en todo esto? Son los niños que toda su vida han vivido con los padres y de un momento a otro ya se ve impedido de poder contactarse con el otro progenitor. Y esto lo digo yo en la mayoría de los casos porque la mayoría, por estadísticas, se podría determinar de que muchas veces estos casos de violencia son más que todo de relaciones de pareja, son pocos en sí los que el agresor también ha agredido al menor, ¿no? Claro, definitivamente, si vemos un padre o una madre que no solamente agrede a la pareja, sino también agrede al menor,
¿no? Bueno, definitivamente, pues ahí sí, con toda la razón, el juez tendría que dar un impedimento de acercamiento y especificando que también de repente una medida cautelar de suspensión de la patria potestad de aquel progenitor. Pero cuando no se ha distinguido, ¿no?, qué tipo de violencia es, si es un riesgo severo, moderado, contra quién recae estos hechos de violencia, lamentablemente no se identifica todo en una resolución judicial que otorga medidas de protección. Yo creo que en lugar de proteger a la víctima, trae mayores problemas a nuestra sociedad porque está desintegrando a familias, restringiéndole derechos a niños, ¿no?, y a padres que lamentablemente se les está restringiendo estas visitas con el menor. Reitero, todo es correcto en la medida que sí sea evidente que es un agresor tanto al conviviente y al menor. Bueno, luego vamos a ver también que el Tribunal Constitucional señala que la naturaleza jurídica de estas medidas de protección es constituir medidas personales sui generis de tutela urgente y diferenciada. Mucho se ha cuestionado respecto a la inmediatez, la celeridad con la cual se otorga estas medidas de protección, ¿cierto? Bueno, ya en nuestro Tribunal Constitucional ha señalado pues, que estas medidas de protección son más o menos, tienen un matiz o una naturaleza de medidas cautelares y por eso le permite otorgarse solamente escuchando a una de las partes. Es cierto, pero esto de solamente escuchar a una de las partes va a depender, ¿no? Va a depender mucho en qué situación llegue la víctima, si llega en una situación de riesgo leve, moderado o severo. Definitivamente, si llega una víctima en una situación de riesgo severo donde el sujeto ha intentado abusar sexualmente de ella, le ha golpeado, ha intentado matarla, la ha perseguido, incluso amenazado a la familia si es que ella se atreve a denunciar, claro que sí, estamos en un hecho grave, que la mujer está siendo perseguida y está en latente riesgo su vida. Incluso este sujeto, como tiene un poder, ¿no? Un poder, se podría decir esto, es un funcionario público que tiene influencias, definitivamente, sí. Y ahí sí, pues, sería tan viable y urgente que nuestros jueces se pronuncien a dar una medida de protección de manera inmediata dentro del plazo de 24 horas, como señala la ley. Pero lamentablemente no todo, realmente no todos los casos son así. Entonces, esto básicamente es la tutela urgente. Esta tutela urgente está dada pues para las víctimas en riesgo severo, ¿no? Donde no se puede, no hay tiempo para escuchar a la otra parte, ¿no? Cuáles son sus descargos, qué pruebas qué pruebas podría presentar. No existe la posibilidad de dar un día más porque que quizás esperamos un día más y la mujer ya la matan. Entonces, justamente esta tutela urgente permite, ¿no? No es que sea arbitraria, no es que le restrinja el debido proceso, no, lo que busca es tutelar los derechos fundamentales de la real víctima. Ahora, respecto al debido proceso que se ha alegado por muchos de los abogados, ya el Tribunal Constitucional ha señalado, ¿no? Esto está siendo postergado. ¿Para cuándo? Para la etapa en el ámbito penal. Ahí podrás ejercer todo tu derecho de defensa, ofrecer pruebas, ir con tu abogado y bueno, y todo lo que corresponda a ejercer tu derecho para que se te declare inocente. Pero a lo menos, mientras que exista esta necesidad de proteger a la víctima, bueno, esta medida de protección va a estar vigente y se respalda el que se haya otorgado en el plazo de 24 horas. Dentro de estas medidas de protección, muchas veces para nosotros saber, ¿no?, ante qué medida de protección estamos, la duración, cómo cuestionarlas, es importante conocer las características propiamente. Y dentro de ellas tenemos, pues, que es cuando empezó o entró en vigencia la ley 3364, se decía que eran resoluciones judiciales. Posteriormente ya estas resoluciones judiciales ahora son resoluciones administrativas también, porque el decreto legislativo 1297 que establece la protección para niños, niñas y adolescentes también permite a las autoridades administrativas como la Unidad de Protección Especial y la DEMUNA que puedan resolver casos cuando se trata de violencia a niñas, niños y adolescentes.
Entonces, y son temas urgentes, ¿no? Entonces, ahí las medidas de protección, a ver, si nos preguntaran, solamente son resoluciones judiciales, ¿no? También pueden ser resoluciones administrativas. Bien, estas medidas de protección, ya sea que provenga del juez o provenga de una autoridad administrativa, hay que conocer que son temporales, ¿no? Ahora, en nuestro país no se ha identificado cuál es el plazo de las medidas de protección que sean temporales, como sí sucede, por ejemplo, en otros países, ¿no? Brasil, Argentina, España, algunos tienen 6 meses, otros 1 año, renovables. En México he estado hace poco en una conferencia y un abogado me decía ahí que ahora han modificado la ley y las medidas de protección en casos de violencia son indefinidas, o sea, una vez que se dan, son perpetuas. Y lo cual, pues, bueno, en nuestro país se ha dicho que son temporales, pero no se ha definido el plazo. ¿Y cómo está resolviendo esta situación nuestros jueces? Porque ante estos vacíos, ¿no?, del legislador, nuestros jueces ven todas las formas de que se lleve adelante, ¿no?, la aplicación de la ley. Bien, en muchos casos se ha visto que algunos jueces están determinando que estas sean temporales en la medida que cumplan con estas terapias psicológicas, ¿no? Y no solamente, no solo basta que vayas una vez o dos, sino que concluyas esta terapia psicológica, que muchas veces es 6 meses, 1 año. ¿Y cómo va a concluir? Tiene que terminar con un resultado satisfactorio, ¿no? Donde esta persona ha cambiado, no sé, sus patrones de vida, su comportamiento, ¿no? Cómo a través de estas terapias personales, grupales y toda la metodología que hubiera utilizado el psicólogo y que será respaldado finalmente con un informe positivo. Ahora, este tema de las terapias psicológicas muchas veces es confundido por el ciudadano común. ¿Qué es lo que dice? Yo ya pasé mi terapia, pero eso no, y ellos confunden el pasar la terapia cuando el fiscal le ordena que pase una evaluación psicológica ante el Instituto de Medicina Legal para determinar qué, si has sufrido algún tipo de afectación emocional o psicológica, o al agresor cuando se le dice, bueno, quiero ver tu grado de agresividad, ¿no?, si eres una persona agresiva o no, o riesgo u otros temas. Entonces, el ciudadano, cuando pasa esta evaluación por el Instituto de Medicina Legal, confunde lo que es una terapia psicológica clínica, ¿no? Y bueno, a veces cuando nos informan nos hacen creer o inducen a error. Entonces, nosotros qué tenemos que hacer es cotejar, ¿no?, corroborar. A ver, muéstrenme el informe, ¿dónde es que ha pasado? Y bueno, nos damos con la sorpresa que muchas veces no han pasado estas terapias psicológicas. Lo más importante es que en la práctica el Estado ha buscado que el agresor pueda cambiar esta conducta a través de estas instituciones especializadas como es el CAI, ¿no? El CAI es una institución pública en la cual muchas de estas personas que solamente esto es para personas agresivas, tengan un plan completo para cambiar estas conductas. ¿En qué? Con la finalidad de mejorar las relaciones familiares. No es, como muchos piensan, de que es para que retome la relación sentimental. No, al margen que la relación pueda acabar, finalmente se necesita que ambos padres, sobre todo cuando hay menores de edad, puedan tener una buena relación, una buena comunicación por el bienestar del menor, ¿no? Y este sea aislado de todo tipo de conflictos que ellos puedan cometer gritos, insultos frente a los menores. Estas medidas de protección se señala que son autónomas porque son independientes. Una vez que el juez de familia otorga estas medidas de protección, el juez de familia puede ordenar pues, su ampliación, puede dejarla sin efecto. No significa, muchos creen, les digo, porque ya el caso fiscal se archivó o ya porque salió una sentencia penal absolutoria contra la persona denunciada, entonces el juez de familia automáticamente le tiene que obedecer y dejar sin efecto estas medidas de protección, lo cual es totalmente errado porque el juez de familia justamente tiene autonomía en sus decisiones y no le vincula los procesos penales, ¿no? Él podrá evaluar, ya sea cuando toma conocimiento que el fiscal le comunicó o el juez penal, él evaluará nuevamente el caso y verá si es que corresponde ampliar o corresponde dejar sin efecto las medidas de protección. Eso está claro, ¿no? Muchas veces cuando me preguntan, no, pero ¿por qué el juez no deja sin efecto?
que hay que denunciarlo o esto o lo otro. No, las medidas de protección, una de las características es la autonomía, está dentro del reglamento de la ley 3364. Bien, esas medidas de protección son flexibles, son variables en el tiempo, claro que sí, porque, a ver, si el día de hoy se le otorgó una medida de protección donde solamente le dice que se abstenga de proferir insultos, de generar actos hostiles, ¿no?, a la conviviente, pero esta persona continúa, ¿no?, de repente ya hasta le corta la luz, pone cámaras de videovigilancia dentro del hogar, le cambia las chapas y bueno, comienza a hacer fiestas, trae personas extrañas dentro del hogar. Entonces, de alguna forma está generando actos hostiles. Claro, él no directamente, él ya no le está insultando, él ya no le está empujando a la víctima, pero con sus tratos indirectos sí realmente está haciendo actos hostiles en contra de esta persona, ¿no?, dentro del hogar. Entonces, ahí el juez podrá de repente ya ser más severo, ¿no? Y al tener conocimiento de estos nuevos hechos corroborados, podrá dictar medidas de protección como que ya retírate del hogar, ¿no? O sea, y entonces ahí se puede dar estas medidas más severas. Y viceversa, cuando el juez también quizás lo han sorprendido señalando que es un hecho grave y en el transcurso del tiempo se demuestra de que estos hechos no eran tan graves, sino que este sujeto nunca estuvo en este territorio, nunca le agredió. Ella, ¿dónde se habrá pues agredido? De repente teniendo otra relación paralela y ha sido el amante, como quien dice, el que le habría golpeado. Y este sujeto que fue denunciado maliciosamente demuestra que estuvo en provincia, de viaje, trabajando, en ningún momento fue él. Y esto fue que se tramó algo astuto para que finalmente él ya no retorne o ingrese al domicilio. También hay. Entonces, frente a estos hechos, pues el juez, analizando nuevamente, ¿no? Y muchas veces esto recién se puede alegar, se puede probar incluso hasta en segunda instancia, ¿no? Y ya en segunda instancia a veces los jueces nos dan la razón y de repente declaran nula la resolución que se vuelve a evaluar, o incluso hay jueces que declaran que no ha lugar a dictar medidas de protección porque ha habido casos, tuvo un caso en Cusco, por ejemplo, donde unas señoras denunciaron al hermano que supuestamente violencia contra la mujer, violencia psicológica, económica, mi hermano me ha votado. Resulta que ellas nunca han vivido en este hogar y más bien ingresaron prepotentemente rompiendo las puertas en lugar de hacer un derecho sucesorio, ¿no? Y bueno, alegaron esto y al final se dio cuenta que todo esto estaba promovido por un interés económico y no en sí porque estas hermanas mayores, ¿no?, esto realmente sean afectadas porque el hermano también adulto las quiere agredir. Ahí el tema de fondo era el tema sucesorio, la posesión del bien, ¿no? Bueno, ahí por ejemplo los jueces dejaron sin efecto estas medidas de protección. Luego también vamos a ver que estas medidas de protección no son cosa juzgada, o sea, son resoluciones judiciales. ¿Cuándo es una cosa juzgada? Es una sentencia. Una sentencia, ¿por qué es cosa juzgada? Porque ha valorado los medios probatorios al nivel de certeza. Acá no hay certeza. Cuando se otorgan medidas de protección solamente se evalúa riesgos, solamente se evalúa indicios, pero no estamos hablando de una sentencia. Medidas de protección hoy en día en los casos que los jueces de familia otorgan, son resoluciones judiciales. ¿Basadas en qué? En indicios, no en grado de certeza. Por eso pueden modificarse en el tiempo. Entonces, mal se dice, por ejemplo, hace un tiempo yo escuchaba en los medios de comunicación cuando decían, ay, pero ese regidor está sentenciado por violencia y como por sentenciado por violencia puede postular al cargo. Entonces, hay que conocer un poco más y de mi parte yo diría, cuando escuché eso, bueno, qué mal, qué poco diligente de este regidor, ¿no?, querer postular, o este político querer postular sin previamente haber anulado esto, ¿no?, o dejar sin, si estas se otorgaron medidas de protección en un momento, ¿se pueden dejar sin efecto? Sí, ¿no? Se pueden dejar sin efecto, anular los registros y todo, ¿no? Bueno, también vamos a ver que estas medidas de protección son de ejecución inmediata. Estas medidas de protección son de ejecución inmediata porque una vez que el juez de familia otorga, hay que cumplirlas. O sea, si el juez de familia, en el peor de los casos, te dice a ti, ¿sabes qué? Retírate del hogar, ¿no? Tú tienes que cumplirlo. O sea, mal haría tu abogado que te dice, no, ¿sabes qué? Vamos a apelar y mientras que apelas tú te quedas en la casa. No, tu abogado está correcto que te diga,
¿Vamos a apelar? Sí, porque una resolución que falte motivación, ¿no? Y todo lo demás. Pero de ninguna forma vas a dejar de cumplir el mandato. Entonces, eso es lo que muchas personas incurren en este error y dicen esto, no, como está en apelación, yo todavía tengo derecho a quedarme en la casa. No, no es así. Entonces, por eso se señala son de ejecución inmediata, porque el mismo artículo lo señala que estas son apelables, pero sin efecto suspensivo. O sea, no suspende los efectos de esta resolución. Claro, este término legal se solía utilizar cuando se apela a las sentencias, ¿no? Con efecto suspensivo, suspende todo, pero acá no, son apelables, pero sin efecto suspensivo. ¿Y por qué? Porque prácticamente las resoluciones judiciales, las medidas de protección, no ponen fin al proceso. Yo les voy a comentar, últimamente he estado viendo algunos jueces que otorgan medidas de protección y señalan y finalizado el proceso y archívese los actuados una vez que ya se otorgó medidas de protección. Pero eso es erróneo. O sea, a ver, si yo estoy de la parte denunciada, que quizás me convenga, ¿no? Pero ¿cómo puede ser? O sea, eso no es de que ya otorgo medidas de protección y archivo el caso y por si acaso si ustedes se vuelven a pelear ya nunca más vengan a mi despacho, no me molesten porque el caso ya se cerró y vayan a verlo todo en el ámbito penal. Eso es lo que yo entiendo, pero eso no es la finalidad. Oiga, las medidas de protección pueden modificarse en el tiempo y es más. El mismo reglamento de la ley 3364 señala que esas medidas de protección frente a nuevos hechos debe conocerlo el juez que conoció el primer caso. Y esto justamente es algo necesario e importante que todos los abogados deberíamos hacer hincapié a que se cumpla, porque si no, yo voy a decir, hay familias tóxicas que de verdad están que se denuncian, se contradenuncian, hoy yo te denuncio, mañana soy denunciada y así viceversa y están en este círculo vicioso, ¿ya? Y finalmente se genera pues 20, 30 denuncias recíprocas. Y bueno, entonces, ¿quién es mejor para conocer el caso? Es el juez que conoció el primer caso. Y no que diversos jueces lo conozcan y que caiga su turno y a quien le cayó su turno hay que creerle al que denunció primero. O sea, eso no es así. Se diversifica pronunciamiento, se diversifica el caso con diferentes jueces y se está atentando contra un derecho constitucional, que es la seguridad jurídica. Entonces nosotros debemos buscar como ciudadano que se garantice una correcta administración de justicia y no es posible, no es viable que permitamos que algunos jueces lamentablemente no quieran acumular el caso. Y yo les voy a decir cuáles son las razones y esto que sea para temas de tesis, ¿ya? Una de las razones es de que lamentablemente dictan medidas de protección y esto les genera productividad. O sea, es un buen juez, pues imagínate que saque 20, 40 medidas de protección o 60 al mes, ¿no? ¡Wow! Requiere ser promovido, se debe mantener en el puesto. Bien, entonces, pero si el juez va a acumular, va a resolver una acumulación de denuncias, eso no es productividad. No hay nada, no hay ningún mérito para el juez. Es más, para el juez es más engorroso tener que analizar todo eso. Entonces, claro, pues hay una razón ahí trasfondo, el cual por eso es una de las razones en las cuales no quieren acumular las medidas de protección. Pero si los hitos estadísticos cambiaran dentro del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, ¿no? Donde se determine que las acumulaciones de las medidas de protección también generan productividad. ¿Por qué? Porque estoy resolviendo un caso, un nuevo hecho que es relevante, porque el hecho que el ciudadano no respete medidas de protección y vuelva a incidir en estos actos de agresión, para mí ya es un hecho grave. Hasta es más grave que la primera denuncia. Y claro, ustedes me podrán decir, no, pero entonces para eso está pues la desobediencia a la medida de protección y todo lo demás. Miren, ¿saben qué? La verdad que eso y la desobediencia a las medidas de protección, creo que cuando se denuncia de un montón de denuncias por desobediencia a la medida de protección, creo que solamente el 10% de todas las denuncias son las que prosperan. Entonces, yo creo que desde un inicio se puede lograr eficacia, se puede lograr sintetizar el trabajo dentro del sistema de justicia de diferentes formas, ¿no? De diferentes formas, haciendo un trabajo, pues, viendo cuál es el problema acá. Bien, creo que hay algunas preguntas, pero justo en unos 5 minutos ya acabamos y ahí vamos a dar lugar a todas las preguntas de los participantes. Bien, con la ley 31715, que se expidió el 22 de marzo del 2023, ha cambiado las cosas, ¿no? Porque en la época de pandemia, prácticamente la sola versión de la víctima
la sola versión de la víctima era suficiente para que se dictaran medidas de protección. Es más, el Estado permitió que ni siquiera era necesario tener ficha de valoración de riesgo. Y así muchas personas, voy a decir, muchas personas abusaron de esta situación para que se les otorgue medidas de protección y para que impidan al otro progenitor que esté con el menor. Y esto es viceversa. Las afectadas de esto han sido tanto hombres, más el mayor número que se ha visto restringido de ver a sus hijos, el mayor número es de varones. Pero tampoco no voy a dejar de decir que también sucede con mujeres madres, ¿no? Donde el hombre ha falseado una información de que la madre le golpea, le hace tocamientos, o la pareja de mi ex le estaría haciendo tocamientos a mi hijo, a mi hija, y por eso me lo llevo, ¿no? Sin ningún hecho de corroboración. O sea, lo sacaron por una visita, le dijeron al niño, esto tienes que decir, y bajo ese argumento, de ahí han pasado 1 año, 2 años, y el niño no ve a su otro progenitor. Eso es de verdad indigna, me da mucha lástima. Me da mucha lástima, y yo lo digo más que todo por el niño. Yo veo, claro, veo el sufrimiento de aquel progenitor que viene a mí y me comenta que hace muchos años no ve a raíz de una medida de protección, ¿no? Pero digo, imagínate, él es una persona adulta que está sufriendo, pero ¿qué es de este niño, no? Y bueno, entonces los jueces tendrían que tener pues más cuidado al momento de otorgar medidas de protección. Bien, la ley 31715 entonces, para bien de todos creo, para bien de muchos, entonces cambia, ¿no? Cambia toda esa forma como antes era que la sola palabra, que sin ficha de valoración de riesgo, no. Ahora como que ahora vuelve al estado como era antes cuando entró en vigencia la ley 3364. Y esto es, ¿no? Cuando es riesgo severo, cuando se identifique que existe riesgo severo, entonces el juez estará facultado pues, para otorgar la medida de protección en el plazo de 1 día como máximo, ¿no? Pero cuando las circunstancias cambien, o sea, cuando se pueda verificar de repente un riesgo leve, ¿no? O por último, no se puede identificar el riesgo. Ya, pues no sé por qué no hay ficha de valoración de riesgo, no hay asistentes sociales que determinen el riesgo. Entonces el juez tiene la oportunidad, tiene un plazo para analizar el caso, convocar a una audiencia, escuchar a las partes y de acuerdo a eso determinar las medidas de protección. Es más, hoy en día he visto jueces más cautelosos todavía. Cuando no se trata de una situación de riesgo severo, incluso no se puede determinar pues, la situación de riesgo, ¿no? No sabemos si es riesgo leve, moderado. Entonces, el juez que dice, a ver, voy a trabajar con mi equipo multidisciplinario y pide una evaluación psicológica, la visita del asistente social para determinar cuál es la situación de esta persona denunciante. ¿Realmente es una víctima? Entonces, yo creo que ahí pues ya tiene mayores elementos, ¿no? Y es más, me parece que el equipo multidisciplinario del Poder Judicial es más objetivo, más imparcial, porque yo hasta ahora nunca he visto un caso en que realmente el Centro de Emergencia Mujer determine que en sus informes que no hay riesgo, que no hay riesgo o no hay una afectación, ¿no? Hasta ahora no he visto que. ¿Por qué? Porque creo que la política de ellos, como es atender, y el atender, ¿qué significa? O sea, darles el derecho, pero ese derecho tiene que ser relativo, ¿no? Yo creo que el Centro de Emergencia de Mujer, no conozco más a fondo, pero debería tener una información sistematizada donde tenga que verificar pues que quién recurre a su institución. Si es una persona que ya ha sido denunciada, ¿no? Por violencia y recurre, o sea, es una persona aparentemente agresora, entonces ¿cómo vas a atender un caso así, no? Pero el Centro de Emergencia Mujer solamente se basa de la palabra que viene la persona, ¿no? Y es ahí donde vemos duplicidad de denuncias, contradenuncias, y esto se ha vuelto un juego y no le tienen respeto a la ley. Porque en sí esa ley está muy bien hecha, pero ¿saben para quién? Para las víctimas reales, esas víctimas de feminicidio, esas víctimas que son abusadas por su agresor, que son sometidas, ¿no? Esas víctimas que finalmente terminan muertas después de 20, 30 denuncias. ¿Por qué? Porque este sistema no se abasteció para poder atenderlas. ¿Por qué? Porque el sistema perdió de vista estos casos reales. ¿Por qué? Por creer a esas personas por sus solas palabras, cuando su real naturaleza son conflictos de los bienes o los conflictos de los hijos, ¿no? Y perdió de vista a las víctimas reales, a las víctimas que realmente están siendo agredidas, perseguidas por sus reales agresores.
Entonces no se trata de dar una ley en la cual el solo dicho hay que creerle, no. Hay que darles toda esa sobreprotección a la víctima real que sufre un posible feminicidio. Y entre otros hechos que pongan en grave riesgo a un adulto mayor, a un niño, ¿no? Pero no, yo creo que el sistema no está para mover todo el aparato judicial, se trasnoche, porque es todo un turno judicial que hace el juez, el fiscal, el policía, por casos de conflicto, por casos de tenencia, por casos que quiero un poco más de la pensión de alimentos y como no me das, entonces te restringo el derecho de visita y te invento una denuncia. Bueno, yo creo que ya, creo que acá hay una en la cual me interesó mucho esto del protocolo del otorgamiento de medidas de protección. Hace un tiempo tenía yo un problema, el cual yo tenía un caso social, una mujer que es víctima de feminicidio, donde este sujeto contrata sicarios y extorsionadores para mandarle a disparar en su casa. Es un tema emblemático que incluso ha salido en los medios. Bueno, resulta que en el distrito de Comas yo solicito pues la instalación del botón del pánico para mi víctima. ¿Qué sucede? Que este sujeto mandaba a que disparen en su casa y todo lo demás todos los viernes o sábados, cuando saben que la policía esos días está más saturado de servicio. Entonces, si tú llamas para que alguien te atienda de emergencia, no se abastecen, ¿no? Porque Comas es un distrito grande. Entonces, ella me decía, nuevamente han vuelto a disparar en mi casa con estas amenazas. ¿Todo a raíz de qué? De que empezamos la denuncia de violencia, de que empezamos la demanda de tenencia, de que empezamos la demanda de alimentos. Todo a raíz de eso. El señor no quería que se denuncie. Entonces, y era necesario denunciarlo, como les digo, por la tentativa de feminicidio que había hecho este señor, incluso delante de sus hijas adolescentes. Y bueno, el Poder Judicial de Lima Norte, específicamente un juzgado, nos negó la instalación del botón del pánico a pesar que era un caso de tentativa de feminicidio. ¿Y cuál era la justificación de esta jueza? Era de que, si bien la policía está preparada para esto, pero la municipalidad no. Y como la municipalidad no está preparada, entonces no se puede instalar el botón del pánico. Fui en apelación y señalaba que tuve que buscar, indagar, ¿no? Respecto al reglamento del botón del pánico, encontré este protocolo y ya me daba mayor noción. Y en ningún momento decía que para que se instale el botón del pánico tenía que ser concurrente requisitos de la policía y la municipalidad. Bastaba uno de ellos para que ya se puede instalar. Y es así donde logré que se revocara esta medida y se lograra instalar el botón del pánico. ¿De qué me servía? A mí, de que si esta señora en algún momento la podían llegar a matar y no sé dónde podía terminar su cadáver, a lo menos cuando ella tocó el botón del pánico, se puede activar el GPS donde está. Eso fue de verdad, un día a día no sabíamos, de repente si una semana yo la veía, a la siguiente ya no la veía mi clienta. Bien, siempre es importante indagar un poco más allá para poder, a lo menos en segunda instancia, lograr cambios de criterios de algunos jueces que a veces pueden estar equivocados, ¿no? Bien, también tenemos respecto a las medidas de protección, el retiro, de todas estas, ya como el tiempo es corto, las medidas de protección de retiro del agresor es muy importante desde mi punto de vista, porque he visto, es importante porque es necesario a veces, pues cuando el agresor no entiende, o sea, hay medidas y le da igual. Le dice, sígueme denunciando, o agarra las medidas de protección y en su rostro se las rompen, le dice, mira lo que hago con tus medidas, ¿no? Para ese tipo, ya, pero también hay de los otros. Bueno, para ellos, justamente, se ordena el retiro del agresor del domicilio, pero el juez lo que tendría que ordenar, y si no lo hace el juez, entonces para eso estamos los abogados, ¿no? Solicitar que esto se dé en un plazo, pues. Si tampoco no dice en qué momento, entonces hay jueces que sí lo dicen, en el plazo de 24 horas se retira, y en otros que no dicen qué plazo. O por último, el señor fue detenido en flagrancia delictiva y con lo que tiene, con esa misma ropa, se va a quedar, pues no sé, 1 año, 2 años, lo que dure la medida. Y supongamos que este sujeto que ha sido denunciado por violencia dentro del hogar, tiene su laptop, es contador, es abogado, tiene sus libros en su casa,
porque todos en la época de COVID hemos estado haciendo trabajo remoto, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista no es justo, o sea, hay una denuncia de violencia, está bien, el agresor se tiene que retirar, pero que se le retire, se le permita retirarse con sus cosas personales por una cuestión de dignidad de la persona, ¿no? De un momento a otro va a tener que pues alquilarse una casa y necesita pues para vestirse, al día siguiente tiene que ir al trabajo, hasta puede estar su uniforme dentro del hogar, ¿no? Entonces, eso es lo que falta, ¿no? Ahora, algunos ya quieren aprovechar ese extremo y dicen, no, voy a sacar la mitad de la casa porque de todo la mitad lo compré yo. No, 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 acá no es separación, inventario de bienes, no es eso, tampoco se vaya al extremo por si acaso. O sea, acá hay sus cosas personales y sus herramientas de trabajo, ¿no? A ver, si usted era dentista y tenía todas las máquinas en el primer piso de su casa, bueno, pues no, pedir ya lo otro, lo secundario, pedir una autorización al juez. Pero ahorita lo urgente es que usted se retire con su ropa y sus herramientas de trabajo, bueno, sus lentes, su laptop, no sé. Pero muchas veces no se ve eso. La persona sale y está así, ¿no? Y tiene que empezar de cero. Y encima tiene que pagar mes a mes, obligatorio la pensión, o sea, tiene sobre gastos. Encima pagar un abogado, ¿no? Para que le pueda defender sus derechos. Bien, el retiro del agresor del domicilio. No solamente es la importancia y la necesidad de pedirle al juez que aclare ese término, ¿no? Y que se le permita retirar sus cosas personales y que esto sea con apoyo policial, ¿no? No puede ser pues que otra vez el agresor vuelva a tener contacto con la víctima. Y por otro lado de la víctima, también a veces el agresor que puede retornar, ¿no? Y pueda estar dolido, con ánimo de venganza y pueda ejercer de repente mayores actos de agresión. Entonces también el que la policía esté ahí, que se programe una hora determinada, también el policía de alguna forma garantiza que se evite este nuevo conflicto o un nuevo hecho de agresión, ¿no? Tanto, más que todo, para velar la integridad de la víctima y que el supuesto agresor, pueda retirar dignamente sus cosas personales. Ese es el retiro del agresor del domicilio, donde muchas veces los abogados tenemos que hacer un escrito adicional especificando estos datos, esta información, para que el juez nos lo otorgue, ¿no? Bueno, esto es, ahora, que justo eso quería hablar. Pero a veces también hemos visto que dentro de estas medidas del retiro del agresor del domicilio ha habido algún abuso de alguna forma, donde la presunta víctima hace el cambio de chapa. El juez no ordenó eso, pero ella se aseguró. Entonces eso también pues se debe poner en conocimiento al juez, porque eso constituiría un abuso de derecho. No, en un momento el juez dijo que se cambiara de chapa, salvo que se pone en conocimiento y el juez lo autorice, bueno, tendría que ver la gravedad del hecho, ¿no? Bien, yo ya con esto doy por terminada toda esta información importante sobre las medidas de protección, y solamente a manera de conclusión, de resumen de esto, es las medidas de protección y las medidas cautelares tienen una finalidad, ojo. Yo el día de hoy quizás más me he pasado criticando porque se está haciendo mucho abuso de esta norma, pero no hay que perder de vista cuál es la necesidad, ¿no? Las medidas de protección y las medidas cautelares tienen por finalidad garantizar la vida y la integridad de la víctima, de una víctima real, ¿no? A ver, cuando vienen mis clientes y quieren, ay, que no sé cómo sacarlo, que me han dicho que puedo hacer una denuncia, no señora, o sea, acá se equivocó, acá no vamos a falsear, no vamos a hacer un fraude, ¿no? Para que usted consiga algo de manera inmediata. Quiere tenencia, régimen, quiere aumento, todo por sus vías como corresponde, con los juzgados competentes. Si hay justicia para ello, sí. ¿Demora un poquito? Sí. Pero si tu abogado es astuto, que aplique pues medidas cautelares. En los procesos civiles, procesos de alimento, tenencia, hay medidas cautelares. Pero quizás el que no sabe, ya, mejor, más fácil, la ley 3364, ¿no? Pero las medidas de protección y las medidas cautelares son solamente para víctimas reales. Bien, las medidas de protección protegen a víctimas directas e indirectas, ¿sí? Puede dictar a favor de una de las víctimas, pero alguien que haya sido testigo, alguien que se sienta afectado, como los niños, los padres adultos, se puede también otorgar medidas de protección para ellos. Las medidas de protección y las medidas cautelares son temporales, ya lo habíamos dicho, entonces va a depender, ¿no?, el cumplimiento sobre todo de la terapia psicológica. O sea, tú cumples tu terapia psicológica y con éxito puedes lograr que se deje sin efecto las medidas de protección. Ahora, las medidas
Otro tema ahí también para mí es importante, muchas personas no les es posible cumplir esta terapia psicológica porque el Estado tiene un horario de 8 a 5, ¿no? Sin embargo, hay centros privados. Entonces también se podría recurrir a centros privados. Y ya será el psicólogo privado quien tenga que dar y sustentar en una audiencia complementaria ante el juez cómo es que garantiza que esta persona ya no sea agresora. También tenemos las medidas de protección que pueden ser ampliadas, modificadas por cualquiera de las partes, ¿no? Claro, pueden ser modificadas, pueden ser ampliadas, pero solo con nuevos hechos probados, ¿no? Nuevos hechos probados, no meros dichos que me dijo que yo creo, no, todo probado. Bien, las medidas de protección y las medidas cautelares rigen el principio de razonabilidad y proporcionalidad. No podemos permitir que los jueces den medidas de protección para todos, impedimento de acercamiento. Cada caso es particular, cada caso es diferente, ¿no? Y no todos se merecen impedimento de acercamiento, más aún cuando hay hijos menores de edad. Entonces el juez se tiene que esforzar un poquito más para analizar el caso y determinar si corresponde o no una suspensión de la patria potestad o no. Bien, las medidas de protección garantizan la vida digna a la víctima frente al ánimo de dominio y sometimiento de la parte agresora. Los casos de violencia familiar es muy importante que el juez determine esta relación vertical, esta relación desigual, el abuso de poder por parte del supuesto agresor, ¿no? Frente a la víctima. Eso es muy importante, que quizás no lo señala tanto nuestra ley, pero sí hay reiterados pronunciamientos ya en segunda instancia, como en la Corte de la Libertad, que han identificado y exhortan a los jueces de primera instancia que hagan un análisis, ¿no? ¿Dónde está esta relación desigual, esta relación vertical, uno más fuerte, el otro más débil, donde quiere someter a la víctima realmente, ¿no? Sobre todo cuando existen estereotipos de género y es en agravio de mujeres, ¿no? Bien, con esto yo les doy el agradecimiento por haber estado presente en esta charla. Y bueno, soy Silvia Huiza Alvarado y me encuentran en todas las redes, TikTok, Instagram, Facebook, para poder intercambiar conocimientos sobre este tema. Voy a leer acá algunas preguntas. Bueno, Néstor Olorte nos dice cuánto duran las medidas de protección. En el Perú no hay un plazo determinado, pero básicamente pues, puede durar de repente 6 meses, 1 año y medio, va a depender mucho. ¿De qué va a depender mucho? Como les dije, que se sometan a la evaluación psicológica la parte que ha sido denunciada, y segundo, en lo que dure la investigación fiscal, donde ahí sí va a haber mayor oportunidad para que ofrezcas tus pruebas y demuestres tu inocencia. Y con eso pones en conocimiento al juez de violencia familiar para que pueda analizar nuevamente y dejar sin efectos las medidas de protección, ya que el caso se basó, por ejemplo, en una afirmación falsa, ¿no? A ver, ¿cuál sería el primer momento? Norma Sosa nos pregunta cuál sería el primer momento en el que se puede presentar los fundamentos que permitan probar la inocencia del supuesto agresor. Va a depender. A ver, en el primer momento estamos en la etapa de tutela y en la etapa penal. En la etapa de tutela solamente puedes ofrecer tus pruebas cuando estamos en un riesgo moderado o no se ha identificado el riesgo. Entonces el juez te va a convocar una audiencia y ahí tú tendrías que de repente llevar tus testigos, tus documentos, lo cual puedan contradecir, desestimar la denuncia que ha originado esta, ¿no? Un segundo momento, ¿qué pasa si en la etapa de tutela, en resolución número 1, nomás se le dio las medidas de protección, ya sea porque existía riesgo severo? Entonces el primer momento operaría ya en el ámbito penal, ¿no? Cuando la fiscalía conoce este caso y te convoca para que te comunica, ¿no? Te comunica el inicio de diligencias preliminares, notificando pues a la agraviada para que dé su declaración, los testigos y todo lo demás. Entonces tú inmediatamente se tendría que contratar al abogado para que éste pueda asumir tu defensa y estar presente tanto en la declaración de la víctima, testigos, todo, conocer el caso, y al último tú puedas armar tu estrategia de defensa. ¿En qué contexto se solicita el levantamiento de las medidas de protección? Como les decía, para solicitar el levantamiento de las medidas de protección es un tema en el cual tienes que demostrar que ese presunto riesgo que se le hizo creer al juez ya desapareció, ¿no? Por ejemplo, hace un año ella y yo teníamos una relación tóxica, nos separamos, llegamos a gritos, golpes y todo por la tenencia, por los alimentos.
Pero posterior a esta denuncia hemos hecho un acta de conciliación sobre la tenencia, alimentos. Punto 1, ya resolví ese tema, el que daba motivo a estar peleando. Punto 2, también puede ser otra prueba, la terapia psicológica, ¿no? Que se ha sometido, ha cumplido con esas terapias psicológicas, entonces le das mayores elementos y seguridad al juez para que pueda dejar sin efecto estas medidas de protección. Bien, no habiendo entonces más preguntas, doy ya por finalizada esta exposición. Muchas gracias a todos ustedes y nos vamos a ver en una nueva oportunidad. ¿Hay una pregunta? A ver, una última pregunta dice. Ya. Ok. ¿Qué dice? Bueno, ya con esta entonces terminamos con Enrique y Freddy. Enrique dice, si ya cuenta con una disposición de archivo por el delito de agresiones contra la mujer y el agresor ha cumplido con pasar la terapia psicológica dispuesta en la vía tutelar y al convocar a la audiencia para la variación de las medidas de protección, ¿por qué muchos magistrados se siguen manteniendo vigentes las medidas de protección al solo pedido de la presunta agraviada? Bueno, yo considero de que no tendría razón de ser, ¿no? Si el juez determina eso, el juez también, yo le diría al juez, apelaría eso y le diría a usted qué está haciendo desde que se otorgó las medidas de protección. Si usted cree que después que pasó 6 meses o un año sigue existiendo el riesgo, entonces usted también demuéstreme que ha hecho trabajar a su equipo multidisciplinario con la asistenta social para que visite, ¿no? Y con un elemento objetivo me diga cuál es el riesgo tan grave para que esas medidas de protección sigan vigentes. O sea, no sé, el juez no sabe, creo, hay algunos jueces que desconocen, que creen que está bien que se estén acumulando de tantas denuncias. Ellos no saben que mientras que sus medidas de protección siguen vigentes, ellos son responsables. ¿Por qué? Ya hay casos internacionales en los cuales se ha determinado que existiendo una medida de protección y el juez no hizo nada, o sea, el juez cree que porque dicta medida de protección se libra las manos y ya debe ser el policía que visite, el equipo multidisciplinario, no. El juez tiene que garantizar y supervisar. Si el juez dice que existe todavía riesgo, entonces que demuestre dónde está su equipo multidisciplinario, ¿no? Porque yo como juez quiero ordenar que realmente la víctima sigue en situación de riesgo y es más, no solamente lo que dice la víctima, sino que mi equipo multidisciplinario y la asistenta social ha ido constantemente cada 6 meses, como dice el reglamento, y existe. Y si no es así, ese es un elemento, ¿no?, para nosotros también ir en segunda instancia. Yo coincido acá porque hay muchos jueces que están designados, creo, y les falta todavía capacitarse en el tema de especialidad. ¿Por qué? Porque el sistema especializado de violencia pues se ha incrementado, ¿no? Se han creado muchos juzgados y todo, pero yo pregunto si es que realmente han pasado estos cursos de especialización de violencia, ¿no? Eso más que todo dirigido a las nuevas sedes de violencia familiar. Bueno. A ver, el segundo te sale si el caso se archiva indicando que la demandante no acudió a la citación, no porque no quiso, es porque no recibió la notificación. Bueno, ahí tendría usted que, si el archivo, la fiscalía ha archivado, como muchas veces a veces se le pasa con tantos casos, tendría que pedir la nulidad de la notificación, ¿no? Ir a una segunda instancia y si no es así, interponer un recurso de amparo contra esa notificación ineficaz, ni siquiera defectuosa, ineficaz, porque nunca llegó al destino realmente, ¿no? En la Corte Superior de Lima Norte lo mantienen vigente pese a no tener riesgo grave. Sí, pues ese es el trabajo que a veces tenemos que hacer los abogados y ir hasta una segunda instancia para poder cambiar estos criterios, ¿no? Bien, yo ahora sí les agradezco a todos ustedes y ahora sí me despido. Muchas gracias.